quién? Con Delvis Durán. Saludos amigos, ¿quién es quién? Por Luna TV, canal 25. Tienen que llevarme suave, no hay voz hoy. El Mello tiene que chancearme hoy. No puedo alterarme, a mi seña Mello si me altero, a mí así, para irme suave, porque me excedí ayer, entonces hoy no hay voz. Y no fue con el tema del alcohol, sino vociferando y de alegría y bailando y cosas, me cedí y la garganta se rindió. El presidente Luis Abinader estuvo en Santiago este fin de semana y yo quiero destacar una actividad del presidente Luis Abinader en la Yagüita de Pastor, en Bellavista, por ahí la zona donde vivo, porque ahí el presidente Luis Abinader entregó 537 títulos de propiedad privada. Y ustedes no se imaginan, bueno, lo imaginarán, el cambio, cómo le cambia la vida a una familia cuando usted le entrega un título de propiedad privada. El valor que obtiene esa propiedad, sea una casa, un solar, un condominio, cuando usted le entrega ese título de propiedad privada, su propiedad inmediatamente eleva la plusvalía, eleva su valor. Y eso hay que resaltarlo, valorarlo. Y yo felicito al presidente de la República, Luis Abinader, que vino a Santiago. Esa es una obra que quizás no se ve. Esa es una obra que el que cruza por la calle no la ve. Pero fueron 537 títulos de propiedad privada que se le entregaron a 537 familias. Que hoy pueden decir, esta es mi casa, esta es mi propiedad. Que si faltan los padres, porque la naturaleza es así, si faltan los padres, no venga ningún desconocido a despojar de lo que pertenece a los herederos de eso, porque no hay un título de propiedad. Además, usted tiene una propiedad y usted la quiere vender, el que va a comprar lo primero que dice, dame el título. No, no hay título. Ah, pero eso no vale lo que tú pides, porque no hay título. Y difícilmente la venda. Si la vende a vaca muerta, si la regala, así te la compran. Entonces le cambia la vida a esas familias. El presidente lo ha hecho, lo hizo hace un tiempo en Alto de Yaqui. Ahí fueron más de 500 los títulos que se entregaron. También lo hacía el presidente Danilo Medina. Pero hay que continuar con eso. Y yo felicito al presidente de la República nuevamente por seguir entregando títulos de propiedad privada, porque verdaderamente le cambia a las familias. También a destacar algo de la visita del presidente en el fin de semana. Hoy llegué yo tumbándole el polvo al presidente. ¿Y qué fue? ¿Y este guión? ¿Quién fue que lo hizo? Fue el Dicón que hizo este guión. Pero bien, en la visita del presidente, el presidente vino a la inauguración de una obra de Corazán. Por ahí ocurrió algo extraño, raro, algo raro, de que un administrador de una institución diga en su discurso, miren, estamos inaugurando esto, pero esto no lo hice yo. Esto lo hizo el pasado director, el pasado administrador, el pasado gerente. Y eso lo hizo Andrés Cueto. Cuando le tocó su turno, no, espérense. Esta obra no la gestioné yo. Esta obra se hizo en este gobierno, pero la hizo Burgos, Andrés Burgos, el pasado director. Entonces se tomaron esa imagen, esa foto. Ponga, señor director, esa foto de Andrés Burgos y Andrés Cueto en
Fíjense ahí, los dos. Y eso hay que resaltárselo, hay que dar los créditos. Andrés Cueto le dio los créditos a Andrés Burgos y dijo, no, esta obra la hizo Andrés Burgos. Y esa foto, por lo menos aquí en Santiago, circuló por muchos chats, por las redes, y tuvo una valoración positiva, un buen gesto de Andrés Cueto, decir que esa fue una iniciativa, una obra de Andrés Burgos. Porque por la politiquería, por el conflicto interno, muchas veces no se reconocen cosas. Y aquí usted no vio en obras a pasado ministro de los gobiernos del PLD, ni diciendo, mira, esta obra la hizo tal ministro, o tal director, o tal administrador. Esto fue una gestión, lo ha hecho el presidente Abinader, que ha dicho, o lo decía al inicio de su primer gobierno, esta obra la dejó el pasado gobierno en un tanto por ciento y la estamos terminando. Y Cueto, digo, pero eso pero esto no lo hice yo, esto lo hizo Andrés Burgos. Y eso está correcto. No hay que agradecerle mucho, porque lo ponen ahí para eso, para que resuelvan. Pero hay otros que no hacen nada, lo ponen ahí y no hacen nada. Entonces, cuando alguien hace algo a destacar, pues vamos a felicitarlo, vamos a premiarlo. Yo vengo aquí y critico mucha gente y muchas iniciativas, inclusive la descalifico. Pero, como dicen en el barrio, cuando hay que dársela, hay que dársela. Si hay que dársela a Andrés Burgos, pues vamos a dársela. Si hay que dársela a Andrés Cueto, vamos a dársela. Si hay que decir que esos títulos de propiedad privada que entregó el presidente Luis Abinader aquí en Santiago le cambian la vida a esas familias, hay que decirlo. No puedo ser mezquino. No puedo ser mezquino. Y eso es lo que falta en los medios. Que esa politiquería y esa mezquindad se aleje para que las cosas funcionen. El cronista deportivo Bienvenido Rojas escribió hace unos días en el Diario Libre, ahora no lo encuentro, y lo pueden buscar. Bienvenido Rojas escribió algo sobre el primer pelotero dominicano que fue despojado en Grandes Ligas, que fue sacado del béisbol, porque fue señalado, porque se difundió la información de que tuvo relaciones con una menor. Inclusive, este pelotero dominicano jugaba para los Medias Rojas de Boston en 1983. Que no voy a decir el nombre. En 1983. Y allá en Boston tuvo ese ruido. Y nos lo llevaron ante un juez. No se presentaron cargos contra ese pelotero. Y aún así lo sacaron del béisbol. Lo sacaron del béisbol. Luego se integró al béisbol. Inclusive fue entrenador, coach de ligas menores de los Cachorros de Chicago. Trabajó aquí en béisbol, en liga de verano. Y está en ese mundo. Bueno, estaba en ese mundo. Murió hace 2 años. Pero ese pelotero dominicano fue el primero en ser votado al béisbol por un ruido. Y digo esto por el caso Juan de Franco. Ya es sentenciado. O sea, hay una sentencia. Aunque es prisión suspendida, hay una sentencia condenatoria. O sea, está condenado. Yo no estoy de acuerdo con esa condena. ¿Y quién soy yo? Yo no soy quien imparte justicia. Y la justicia se imparte con las leyes. Y las leyes están ahí. Y las pruebas están ahí. Ese tribunal no tenía otra alternativa que declararlo culpable. Aunque con esa condena quizás se evadió o no se vio
la realidad en que vivimos los dominicanos, la realidad en que se vive en nuestros barrios, la realidad que se vive con las niñas, con los padres, cómo se la tiran por arriba a peloteros, bachateros, dembuceros, dominican york, políticos. Y prácticamente usan esas niñas como instrumentos. Quizás eso no se vio en el tribunal o no se valoró en su justa dimensión. Pero traje lo que escribió Bienvenido Rojas para que ustedes estén claros. Ese muchacho no va para Grandes Ligas, aunque apele allí y en apelación lo declaren inocente y le quiten la condena. Aunque se vaya al Tribunal Constitucional y allá lo liberen de toda culpa. Béisbol de Grandes Ligas no va a jugar Wander Franco. No va a jugar. Pero ese periódico, Diario Libre, también usted puede ir a leerlo, trae otro trabajo sobre las infancias interrumpidas en este país. Y cómo una niña embarazada, cómo le cambia la vida. Y cómo le cambió la vida a Wander Franco y a esa niña. Y cómo eso aquí se ha convertido en una normalidad. Y cómo eso no se le da seguimiento. Y aquí habla de los porcentajes. Yo le voy a leer el Diario Libre. Y dice Diario Libre que la tasa de fecundidad de adolescentes es de unos 24% de cada 1,000 mujeres. Entre 15 y 19 años, la más alta de la región, superada solo por Nicaragua y Venezuela. El embarazo temprano corta de raíz la trayectoria vital de los niños y niñas. Y dice aquí que alrededor del 52% de las adolescentes que quedan embarazadas abandonan la escuela. Y el dato que le hablaba yo la semana pasada, 585 niñas embarazadas en el 2024, entre 11 y 14 años. Pero la ausencia, ¿cuáles son las causas estructurales que dicen las autoridades de este fenómeno? La ausencia de educación sexual en las escuelas, la falta de acceso de salud reproductiva y anticonceptivo, la tolerancia cultural y familiar hacia uniones tempranas y la débil aplicación de las leyes de menores. Porque esa ley se le aplica a individuos como Wander Franco. Si es el Mello que embaraza a una niña, no le aplican nada. Si es Delvis Durán que embaraza a una niña, sale ileso. Ahora sí, si es famoso, si tiene millones y más en dólares, le cae encima. Porque la gente habla de la mujer, de la mamá, de la niña. 10 años, que qué bueno. Pero nadie se ha detenido a decir que ese caso llegó a la justicia. Que hoy esa señora tiene esa condena y Wander Franco tiene esa condena. Porque fue la madre la que llevó el caso a la justicia. Porque Wander Franco se encargó de la extorsión. Y llegaron a la justicia. Y miren el desenlace. Quizás el desenlace que ningunos querían. Ni la madre, ni la niña, ni Wander Franco. Ninguno de los tres buscaban ese desenlace. Pero ese Ministerio Público le encantan las condenas. Y evitan fijarse en la realidad que ocurre en el país. Lo de ellos es una condena porque es el escalón para esos fiscales llegar a altos cargos en Procuraduría
llegar a ser jueces y esos jueces llegar a las altas cortes. Ese es el escalón, condenas y exposición mediática. Vámonos a la pausa. ¿Quién es quién? Con Delvis Durán.